Bien, muy buenos días con todos los participantes en esta sala y quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, a la mesa sobre ciencias e ingeniería, ¿no? Con motivo de la tercera semana de la investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Bien, indicarles que tenemos 4 ponencias en esta sala. Bien, en el orden que va a empezar, tenemos el doctor Herrera, el doctor Benjamín Castañeda, la doctora Gisela Maquén, el doctor Antenor Aliaga y el doctor Dante Elías, ¿no? No sé si estará presente, llegaría el doctor Eber Herrera. Parece que no. Parece que no, ¿no? Bien, antes de iniciar, entonces en este orden, indicarles a la audiencia que las preguntas se podrán realizar únicamente a través del chat y estas serán respondidas por los ponentes al final de las presentaciones, ¿no? El tiempo que tienen los ponentes en su exposición son de 15 minutos. Por favor, tomar en cuenta para cumplir con los plazos indicados. Entonces, vamos a dar inicio rápidamente a la primera ponencia a cargo del doctor Benjamín Castañeda. El doctor Benjamín Castañeda es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Rochester, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en imágenes médicas, telemedicina, dispositivos médicos y ultrasonido biomédico, Premio Nacional a la Innovación 2013, otorgado por SINACIT, Premio a la Mejor Patente 2013, otorgado por Indecopi, Medalla del Colegio de Ingenieros 2014 y cofundador de Medical Innovation and Technology SAC. ¿No? El tema es dispositivos médicos fabricados en el Perú durante la crisis de la COVID-19. Adelante, doctor Benjamín Castañeda, 15 minutos para su exposición. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Quería confirmar que me están escuchando y están viendo hoy todo ok con la presentación. Sí, doctor, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, les vengo a compartir un poco la experiencia que hemos tenido desde la Unidad de Dispositivos Médicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de desarrollar varios dispositivos médicos, principalmente un ventilador mecánico y un concentrador de oxígeno, en este marco de la pandemia, ¿no? El desarrollo de dispositivos médicos es algo que se viene persiguiendo en la universidad por más de 15 años, debería decir, pero es ya con esta pandemia y la crisis que nos trae, la crisis sanitaria que nos trae, es que nos permite realmente poder llegar a utilizar los dispositivos médicos que fabricamos, ¿no? Esta primera parte la voy a pasar muy rápido, pues es una parte que nos indica, nos trae en recuerdo cómo estábamos en marzo de 2020, en que veíamos poco a poco cómo la COVID-19 se acercaba a nosotros. Había empezado en China, estaba pasando por Europa, por España, por Italia, se acercaba un poco a nosotros y teníamos unas noticias desgarradoras, ¿no? Se hablaba de la muerte de una generación, millones de infectados en pocos días, colapso del sistema sanitario, ¿no? Italia superaba a China en número de muertos, ¿no? Y que dentro de esto ya había una demanda de ventiladores mecánicos. En ese momento, ¿cómo nos encontramos nosotros frente a la posibilidad de nuestro sistema sanitario para dar respuesta a esta emergencia sanitaria? Bueno, teníamos nosotros una cama UCI por cada 100.000 habitantes. Si nos ponemos a pensar dónde estaban Italia y dónde estaban España, tenían 8 y 9 más o menos camas por cada 100.000 habitantes. En el medio de esta gráfica nosotros nos encontrábamos a la cola. Pues claramente nos iba a golpear, y bueno, como ustedes saben, ya nos ha golpeado muy duro. Somos unos países con mayor cantidad de fallecidos por cantidad de habitantes, ¿no? Per cápita.
En este contexto de la emergencia, pues había escasez de dispositivos médicos, en particular de ventiladores mecánicos que se requerían, eran totalmente necesarios para poder tener pacientes dentro de una cama UCI. Sin embargo, frente a la escasez, frente a esta crisis mundial, pues obviamente sus precios subieron de 20,000 a 100,000 dólares, no se podían, ni siquiera se podían comprar pagando 100,000 dólares, que yo un precio exorbitante, y ni siquiera se podía comprar partes o componentes útiles de ventiladores mecánicos porque estaba todo, no había disponibilidad, ¿no? Entonces salía este titular en El Comercio de que el Perú solamente tenía 273 camas UCI con estos dispositivos, con ventiladores mecánicos. Frente a esto, ¿no? Un grupo de instituciones, Energy Automation Technologies, Diaxa, Solid Design, Brain, del Grupo Breca y la Pontificia Universidad Católica del Perú nos unimos con la idea de inicialmente fabricar 100 ventiladores mecánicos. Claramente ya teníamos la idea de qué retos significarían esto. Había un reto tecnológico que no era menor, ¿no? ¿Cómo desarrollamos estos dispositivos de bajo costo, con tecnología nacional, porque no podíamos recurrir afuera, no, todo estaba colapsado? ¿Cómo pasábamos de una idea a un producto en 3 meses y cómo hacíamos una fabricación en masa? No queríamos construir uno o dos, queríamos construir 100. Realmente construimos muchos más. Este era un reto bastante importante, pero un reto tecnológico que ya teníamos experiencia trabajando en desarrollar prototipos de dispositivos médicos y estábamos realmente seguros de que podía lograrse. Pero el reto 2 y el reto 3 eran totalmente nuevos. El reto 2, en perspectiva, fue un reto muy grande, que ya se conocía y se entendía por dónde iba, era que ningún dispositivo médico había fabricado en el país, había sido aprobado por las autoridades, ¿no? Para tener una autorización de fabricación y uso, por lo menos temporal, ¿no? Y mucho menos haber obtenido un registro sanitario. Entonces, esto pasa porque no hay una claridad en los procedimientos para la autorización y por una falta de experiencia, ¿no? Tanto en el fabricante como en el área de la autoridad respectiva, que en este caso es DIGEMIT. Finalmente, un reto que no teníamos idea, que era totalmente nuevo, era el reto del despliegue, ¿no? Cómo estábamos desarrollando ventiladores mecánicos innovando con una tecnología nueva, cómo iba a aceptar el mercado esto, cómo lo iba a aceptar en un contexto de pandemia, ¿no? Los médicos lo iban a utilizar, ¿no? ¿Cómo manejamos esa gestión del cambio? Cómo damos soporte y atención a hospitales 24 horas todos los días de la semana, ¿no? Entonces, estos son los retos que decidimos enfrentar al principio de la pandemia en el 16 de marzo del año pasado, ¿no? Entonces, nosotros pasamos rápidamente a tener ideas, levantar primero requerimientos de qué cosas se necesitaba en un ventilador mecánico, comenzar a validar estas ideas en papel, luego pasar a diseños. Nos decidimos muy rápido por utilizar una bolsa resucitadora, popularmente conocida como AMBU, y automatizar su control para que pueda dar prestaciones similares a de un ventilador mecánico, porque era lo que teníamos de mayor accesibilidad. Ya habíamos conversado con los intensivistas y esto podía dar los volúmenes y presiones que se necesitaban para combatir la COVID-19. Y teníamos, digamos, de alguna manera, el AMBU ya era un dispositivo médico con registro sanitario, lo cual nos parecía que iba a facilitar el que se acepte o que se acepte por la autoridad, que en este caso es DIGEMIT. Después de levantar algunos diseños en 3D, comenzamos a hacer la impresión 3D y algunas maquetas, hacer las pruebas iniciales, validamos de que los requerimientos se cumplían. No hay que olvidar que esto lo hacíamos en medio de una cuarentena obligatoria, entonces teníamos que ver y gestionar los permisos del Estado a través del MINSA, hasta del INS o del Ministerio de Transportes, que nos facilitaron estos permisos para poder movilizarnos y comenzar a trabajar en el prototipo, ¿no? Pero no teníamos acceso, por ejemplo, a los laboratorios de la universidad, ¿no? Tuvimos que empezar trabajando en las salas de uno de los miembros del equipo, ¿no? Ahí ya estábamos armando, en menos de un mes ya teníamos un prototipo bastante avanzado, pensando en esta idea de el uso de la bolsa resucitadora. Y finalmente, ya para el 30 de marzo, es un tiempo récord, en 2 semanas teníamos una primera versión del prototipo que ya podíamos entrar a los laboratorios de la universidad felizmente, lo cual nos permitió trabajar
muchas mejores condiciones y evitar problemas que se dan cuando uno trabaja en lugares no adecuados, ¿no? Y finalmente, el 12 de abril presentamos un prototipo totalmente funcional, que es con el que después hicimos pruebas clínicas al presidente de la República y al ministro de Salud en ese momento, ¿no? Entonces, esto fue un trabajo maratónico, sin descanso, que nos permitió tener ya listo este primer prototipo. Y después venía el tema del segundo reto, ¿no? Todavía acá faltaba ver la parte de fabricación, pero ya había un prototipo funcional, había que mejorarlo simplemente. Acá venía el segundo reto, que es la parte de, de la norma, ¿no? De la regulación. Entonces comenzamos a ver su validación. Comenzamos a ver su validación en temas de seguridad y eficacia. Para eso creamos todo un laboratorio nuevo de metrología biomédica dentro de la universidad. No había normas en el Perú, entonces nos tuvimos que basar en normas internacionales. En particular utilizamos la del Reino Unido. Pedimos apoyo a la Clínica Delgado, que hasta nos prestó un ventilador. Con la escasez de ventilador, nos prestó un ventilador para que podamos hacer pruebas y comparaciones. Y con eso, el 23 de abril, presentar un expediente a Digemit para solicitar la fabricación, la autorización de fabricación y uso. Esto, mientras Digemit lo revisaba, continuamos con la validación, la parte preclínica, ya usarlo con un ser vivo, en este caso con unos cerdos, en la clínica veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esto ya lo estábamos haciendo cuando Digemit nos respondió sobre el expediente diciendo de que necesariamente teníamos que presentar validaciones preclínicas. Ya estábamos avanzando y justamente entre mayo y junio ya tuvimos esas validaciones muy exitosas. El ventilador se comportó extremadamente bien. De hecho, los veterinarios se quedaron encantados y nos pidieron ventiladores mecánicos para usarlos en su día a día. Y entre esas idas y venidas de generar observaciones como poner más alarmas, etiquetado, etcétera, llegamos finalmente al 16 de junio en que se generó una resolución de fabricación y uso para este ventilador mecánico. De ahí pasamos ya a la parte de fabricación. Esto fue dentro de los meses de agosto y noviembre. En agosto transformamos el Coliseo de la Universidad Católica en una fábrica de emergencia de ventiladores mecánicos. Hicimos 2 filas, ahí pueden aprovechar la fila más pegada a la pared, era la fila electrónica, ¿no? Se venían todos los componentes, se armaban, se hacían pruebas. La fila a la izquierda, más pegada a la pantalla, que ustedes estarían viendo como si fuera la pantalla, es la parte de ensamblaje mecánico y al final había una parte de validación. Finalmente, ya para el 8 de octubre del 2020 ya habíamos producido 150 ventiladores mecánicos. El presidente y la ministra de Salud en ese momento vinieron a recogerlos. Hicimos una presentación, ahí estamos, una foto con todos los que participaron en la fabricación, en el diseño y por supuesto con los donantes. Hay que resaltar que todo esto fue gracias a un apoyo de donaciones de la empresa privada. Y con esto ya comenzábamos, ya teníamos ahí la suficiente experiencia para fabricar aproximadamente unos 10 a 15 ventiladores diarios, ¿no? Finalmente estos ventiladores fueron donados al MINSA, terminamos construyendo 350 ventiladores. La mayoría de ellos fue donado al MINSA, o bueno, todos fueron donados al MINSA. Y ellos los repartieron en diferentes hospitales a nivel de Lima, prioritariamente Ciudad de Lima, pero también Lima provincia, ¿no? Y en ese momento nos enfocamos en el siguiente reto, ¿no? ¿Cuál es el siguiente reto? Bueno, la aceptación, y el tema de aceptación venía por seguir desarrollando estudios clínicos que demostraran que el ventilador tenía un rendimiento igual que cualquier otro ventilador comercial, ¿no? Entonces, de esos ventiladores que fabricamos, nos quedamos con algunos de ellos para justamente hacer este estudio clínico. Nos quedamos con unos 75 ventiladores que fueron repartidos en diferentes hospitales a nivel nacional, en Chiclayo, en Iquitos, en Puno, donde se trabajó a más de 4.000 metros de manera muy exitosa. Y principalmente en el hospital de Vitarte II, acá en Lima, donde se utilizó, casi fue
sus ventiladores de batalla, digamos, para esta emergencia sanitaria de la COVID-19, ¿no? Hemos tenido pacientes con COVID-19, el 95% de ellos entre 11 y 80 años, hasta 102 kilos, esa era una de las cosas que le preocupaba mucho a los médicos, hasta cuántos kilos se podrían tener, y hasta con un compromiso, con casos severos, ¿no? Un compromiso pulmonar de 85%, ¿no? El tiempo mayor de uso sin parar de un ventilador mecánico más ha sido 31 días continuos. Y ha sido muy, muy exitoso. Incluso hemos tenido algunos de estos ventiladores, 25 ventiladores con telemetría, y podíamos de manera remota controlar todos los parámetros del ventilador, ¿no? Entonces, finalmente, el MAS se construyeron 350 ventiladores en 23 hospitales a nivel nacional. Acá hay un comentario de la primera persona que salió satisfactoriamente, se curó, se recuperó de la COVID-19 después de haber utilizado un ventilador mecánico MAS, y que se llama Marisol Tinoco. Fue un proyecto bastante complejo que involucró muchas interdisciplinarios, más de 20 disciplinas, más de 120 personas trabajando y casi una veintena de diferentes instituciones para sacar adelante este proyecto, ¿no? Fue reconocido por el MIT, incluso por Stanford. Y como dije, esto fue gracias a los donantes que aportaron 1.5 millones, después hubo una donación más, estábamos en 1.8 millones. Se ha publicado artículos científicos, yo creo que ya estamos duplicando este valor, está un poco desactualizado, debemos estar en 8 artículos aproximadamente, ¿no? Y una cosa muy interesante, ¿no? Uno de los médicos que utilizó el MASI en la emergencia nos comentaba que en el caso de escasez de oxígeno, los MASI seguían funcionando. Necesita 40% menos oxígeno que otros equipos, que otros ventiladores mecánicos de alta gama. Toda esta experiencia nosotros la encapsulamos dentro de la unidad de dispositivos de médicos de la Universidad Católica, que se creó gracias a la emergencia, y comenzamos a brindar servicios de empaquetamiento tecnológico, ¿no? Pues a partir de eso nos enfocamos en el desarrollo del concentrador de oxígeno COVOX, ¿no? Que la idea era diseñarlo para el Perú de acuerdo a la altura, que pudiera ser usado en diferentes alturas, temperaturas, humedades que tenemos en nuestro país, que sea de fabricación nacional, que pueda tener un flujo hasta 15 litros por minuto, que no se encuentra o no es muy común dentro del mercado nacional, porque justamente los médicos nos decían que para la COVID-19 requerían mayor flujo, y por supuesto una concentración de oxígeno mayor al 93%, ¿no? Entonces, Doctor, disculpe, sí. un minuto para terminar. De acuerdo, ¿no? Entonces, a partir de eso hemos dado servicios de calidad y materiales y seguridad biológica, metrología, evaluación de desempeño, seguridad tecnológica, asesoría legal y fabricación a diversas iniciativas. Hemos trabajado con Diaxa en el concentrador de oxígeno, en el ecógrafo con capacidades de telemedicina con Medical Innovation and Technology, el automatizador de flujo de oxígeno, perdón, de Inlemet, termohumidificador de AIMI y un casco CPAP con Paulette, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, ha sido lo producido durante la pandemia. Ahí tenemos una imagen de una entrega del concentrador de oxígeno que está justo y puede ser usado con el ventilador mecánico MASI. Y por supuesto, ya para terminar, agradecer a todos los que han permitido financiar estos proyectos que os estoy mostrando en pantalla. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, doctor Castañeda. Muy buena ponencia, muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con la doctora Gisela Mackén Niño, con el tema Sistema de clasificación basado en modelo de Machine Learning de la situación epidemiológica del dengue en Bagua. La doctora Gisela Mackén es ingeniero en computación e informática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, licenciada en educación secundaria, especialidad en matemática y computación por la misma universidad, doctora en ciencias de la computación e ingeniería de la Universidad Señor de Zipán, doctora en ciencias de educación, convención en gestión educativa, diplomado en Machine Learning, Deep Learning y sus aplicaciones en la industria de la Universidad Católica San Pablo Arequipa, docente RENACIT nivel 6 e investigador en inteligencia artificial, sistemas inteligentes y Machine Learning, ¿no? Recordarle, doctora, que tiene 15 minutos en su ponencia, y a los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, que serán formuladas al finalizar todas las presentaciones. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos los participantes de esta tercera semana de investigación.
Quiero comenzar dando un agradecimiento especial a la licenciada enfermera Flor Eneida Pérez Tan y al biólogo Rolando Arturo Berrospi Torres por facilitarme la información que ha permitido desarrollar la presente investigación. En resumen, el dengue es una enfermedad arbovirósica que las estadísticas demuestran que va cada vez en aumento y como principal problema surge agilizar el proceso de detección del contagio en una etapa temprana. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de clasificación basado en un modelo de Machine Learning para la detección de infección por dengue. La metodología utilizada fue SEMA, realizándose un conjunto de datos de las fichas clínicas epidemiológicas con una partición de 70-30 para el proceso de entrenamiento y evaluación. Los algoritmos de aprendizaje automático utilizados fueron K-vecinos más cercanos, Random Forest y redes neuronales Multilayer Perceptron. En los resultados, KNN alcanzó un accuracy de 0.79, Random Forest 0.91 y Multilayer Perceptron de 0.85. La conclusión es que se obtuvo mejores resultados con Random Forest con un accuracy de 91.11%. Se ha identificado que para investigaciones multivariables, como es el caso del control epidemiológico por contagio de dengue, es bueno realizar escalabilidad de los datos y análisis de componentes principales para mejorar los resultados según sea el modelo utilizado. El dengue es una enfermedad arbovirósica ocasionada por mosquitos, Aedes aegypti y en menor medida Aedes albopictus, que son de clima tropical o semitropical. Es declarada una enfermedad endémica en muchas regiones del mundo y sobre todo en nuestro Perú, en la selva peruana y lo que corresponde a la costa norte. La OMS estima que alrededor de 100 y 400 millones de infecciones se dan cada año. Aunque el 80% de ellas son leves y asintomáticas, hay un porcentaje que pone en riesgo la vida de la persona. En el continente americano, en el 2019, se registraron un poco más de 3.1 millones de casos, 28.000 graves y 1.534 muertes. La inteligencia artificial, específicamente Machine Learning, se ha convertido en un aliado para el sistema de detección de enfermedades, como lo demuestra Ho et al. En el 2020, quienes utilizaron datos médicos de pacientes y utilizaron modelos de predicción de redes neuronales profundas, árboles de decisión y regresión logística, y así también Baker, Faraj y Alguso en el 2021 realizaron un modelo utilizando variables sintomatológicas y climáticas, aplicando un modelo de regresión de Poisson para la detección del dengue. Entonces, toda investigación nace de un problema, y aquí viene la pregunta: ¿cuál sería el modelo de Machine Learning más adecuado para la detección temprana del dengue que ayude a controlar la situación epidemiológica en la ciudad de Bagua, Perú? La metodología utilizada fue SEMA. Para ello se construyó una base de datos teniendo 68 columnas, 68 variables y 747 registros, dividiéndose en proporciones 70% para entrenamiento y 30% para prueba. En la etapa de muestreo se recolectó las 747 fichas clínicas epidemiológicas impresas de los pacientes de las sedes de diferentes localidades del MINSA, de la ciudad de Bagua, correspondientes a los años del 2017 al 2022. Inicialmente, en las fichas impresas habían 68 variables, sin embargo, se descartaron muchas variables que no aportaban a la detección del dengue, tales como los datos relacionados con la persona que realizó el análisis o los datos de la sede del MINSA. Se finalizó con la inclusión de solo 34 variables de estas fichas impresas, y se creó la base de datos en formato CSV delimitado por comas. En la etapa de exploración, que es la segunda etapa de la metodología SEMA, se vieron valores faltantes, se analizaron las medidas de tendencia central y de dispersión de las variables y también la posible existencia de valores atípicos. Las variables analizadas fueron 34, 33 variables de entrada, tales como el año, la edad, el sexo, la ocupación, localidad, que son variables demográficas, algunas variables de tipo sintomatológicas, como son, por ejemplo, la conjuntivitis, náuseas, dolor ocular, dolor abdominal, entre otros, y solamente se obtuvo como análisis clínico la muestra rápida, que esta muestra rápida sí la aplica el MINSA directamente. Y una variable de salida que es la de resultado de dengue. En cuanto a la segunda etapa, que es exploración, se encontraron datos faltantes
específicamente en la variable ocupación, llenándose con el dato ninguno, y en la variable fiebre se llenaron los datos con datos generados aleatoriamente con distribución normal más menos 1 desviación estándar del promedio según sea el tipo, 0 para los que no tenían dengue y 1 para los que tenían dengue. Asimismo, se detectó outlier en la variable fiebre, realizándose el tratamiento IQR con cuartiles Q1 y Q3. Se realizó el reemplazo de los outliers detectados según sea el promedio, 0 sin dengue y 1 con dengue. Luego se realizó una matriz de correlación para verificar la relación que había entre las variables de entrada y la variable de salida dengue result, viéndose que las variables que más relación tenían era la variable año, vacuna antiamarílica, náuseas y vómitos, que se dieron mayor puntuación. En cuanto a el proceso de análisis de componentes principales, se aplicó para reducir la dimensionalidad de la investigación, obteniéndose dos componentes PC1 y PC2. La tercera fase es la modificación, y aquí se pasó a cambiar los valores que antes eran de tipo cadena o tipo carácter a valores numéricos 0 y 1, en las variables vacuna antiamarílica, dengue anterior y sexo. Con respecto a la variable, aquí estamos viendo la edad, no, perdón, aquí estamos viendo el año, respecto a la variable año, también se le dio valores entre 0 a 4 para poder discretizar los datos según el grado de repitencia. Y con respecto a la variable edad, también se discretizó los datos, teniendo en cuenta la mayor repitencia en las bases de datos para la puntuación y estableciendo los rangos respetados para determinadas fases del desarrollo del ser humano, infancia, niñez, adultez, entre otros. Asimismo, también se discretizó la variable ocupación, y esta fue una de las variables más difíciles de cuantificar debido a la variedad de valores que tenía, de tal manera que se decidió darle su valoración según las veces que se repetía en la base de datos. A mayor repitencia, mayor puntuación, iba de 0 a 3. Se generó un conjunto de variables numéricas dicotómicas para la variable localidad. Inicialmente la variable localidad era una variable de tipo cadena, pero luego se discretizaron los datos generando una variable por cada localidad con datos de 0 a 1. 0 si no estaba en esa localidad el paciente y 1 si sí estaba en esa localidad. Se eliminaron las 4 variables que ya habían sido tratadas o aquellas que no aportaban los patrones de datos al modelo de Machine Learning, y el proceso de modificación inició con 34 variables, que eran las que sacamos de las fichas impresas, y terminó con 68 variables. En el modelo se aplicaron 3 modelos KNN. Todos los modelos tenían ciertas condiciones comunes, como es por ejemplo la partición de los datos, 70% para entrenamiento, 30% para evaluación, validación cruzada con NK false igual a 4, se escalaron los datos en las variables de entrada, variable X, y se probaron diferentes parámetros. En el caso de vecinos más cercanos, se probó vecinos desde 1 a 10 para ver dónde se obtenían mejores resultados, y también se utilizó, se hizo pruebas tanto cuando tenían las 68 variables, cuando tenía los dos componentes principales. Y aquí se puede ver que cuando tenían 68 variables obtuvimos un accuracy de 75, y cuando se realizó con los dos componentes principales, el accuracy subió a 80%, es decir, el análisis de componentes principales realmente mejoró los resultados de precisión. En cuanto a Random Forest, aquí está su diagrama del modelo, y también se realizó partición de los datos, validación cruzada repetida, también se escalaron las variables, y también se combinaron un conjunto de parámetros para ver dónde se obtenían mejores resultados, de tal manera que el número de estimadores fue fijo de 150, el máximo de características incluidas varió en 15, 27 y 39, el máximo de profundidad cuando no había un máximo de profundidad, cuando el máximo de profundidad era 3, cuando era 10, cuando era 9, y también se combinaron los dos criterios, tanto Gini como Entropy. Adicionalmente, se utilizó características Grid Search CB y Repet K-Fold. Con respecto al tercer modelo, que es Multilayer Perceptron, también tuvo partición de datos, también se escalaron las variables, y aquí se construyó una red de 5 capas. Una capa de entrada, 3 capas intermedias y una capa de salida. A la capa de intermedia se le dio la función activación ReLU, mientras a la de salida activación sigmoide, debido a que la variable dengue result, que era la variable que vamos a predecir, solamente emitía 2 valores, 0 y 1. Para compilar el MLP se utilizó la función binary cross entropy y el optimizador Adam.
Podemos ver en los resultados en KNN que obtuvo una accuracy en el entrenamiento de 0.80 y en el test de 0.79. Asimismo, en la matriz de confusión podemos ver que de 91 personas que estaban con dengue, el sistema identificó correctamente 64 y dio 27 falsos positivos, y con respecto a las personas que no tenían dengue, el sistema identificó correctamente 114 y dio 20 falsos negativos. Adicionalmente, el MAE, que es el valor que mide el error, fue en el 20.9%. Con respecto a Random Forest, el accuracy que se obtuvo en la etapa de entrenamiento fue de 0.88, en la etapa de T 0.91, que es el más alto, y podemos ver que de 91 personas que estaban con dengue, 75 clasificó correctamente, y de 134 que no estaban con dengue, clasificó correctamente 130. Aquí, en los diferentes parámetros que se dio, se obtuvo mejores resultados cuando el número de estimadores fue 150, cuando el máximo de características incluidas fue 39, cuando el máximo de profundidad fue 10 y cuando el criterio fue Gini. Y con respecto a Multilayer Perceptron, el accuracy que se obtuvo en el entrenamiento fue de 0.99, pero sin embargo el accuracy que se obtuvo en la evaluación fue de 0.84. Asimismo, se vio que tuvieron mejores resultados cuando tenía 5 capas y 100 épocas. Se verificó que al final el modelo que mayor resultado había obtenido fue Random Forest, con el accuracy de 0.91, y se comparó estos resultados con algunas investigaciones relacionadas al tema. En la primera investigación, también aplicada en Random Forest, obtuvieron un accuracy de 82.41. En la segunda investigación, una red neuronal artificial, y obtuvieron un accuracy de 0.8324. En la tercera investigación, realizaron un modelo de regresión de Poisson y lo verificaron de acuerdo al grado de error, obteniendo un MAE de 0.256. En la cuarta investigación aplicaron una red neuronal profunda y obtuvieron 86.95% más menos 0.45%, y en la última investigación utilizaron el algoritmo de clasificación óptima basado en puntaje ponderado de entropía, también conocido como EW-SORA, con una multilayer perceptron, y obtuvieron un 98.72% de accuracy. Fue la única investigación que tuvo mejores resultados que la presente, y es debido a que utilizaron como variables de entrada las correspondientes análisis de laboratorio de sangre, y como todos sabemos, los análisis de laboratorios de sangre tienen mayor precisión. Se llega a la conclusión que el algoritmo que mejores resultados ha obtenido es Random Forest para la presente investigación, con una accuracy del 91.11%, teniendo como entrada las variables de síntomas, variables demográficas y la prueba rápida extraída de las fichas clínicas epidemiológicas para enfermedades arbovirósicas del MinSA-BAWA. Debido a que la presente investigación no tiene pruebas de despistaje especializadas para detección de dengue, este modelo se puede tomar como un sistema de predicción temprana que se podría realizar con las preguntas de las variables consideradas a la presente investigación, y que luego en el sistema de Machine Learning serían procesadas y convertidas a valores escalados. Al contrastarse con otras investigaciones sobre detección de dengue, se ha verificado que los resultados son más altos que el promedio obtenido por investigaciones similares, y se ha identificado que para investigaciones multivariables, como es el caso del control epidemiológico, es bueno utilizar el análisis de componentes principales y la escalabilidad de los datos. Un próximo paso para una siguiente investigación concerniente a este tema sería detectar brotes en diferentes localidades de la ciudad de Bagua y poder de alguna manera predecir en un futuro dónde serían esos brotes y en qué fecha. Bien, eso sería en todo en cuanto tengo que exponer. Les agradezco por su atención y en todo caso, si hubiera alguna pregunta, posteriormente las podré responder con mucho gusto. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora Gisela Maquén. Muchísimas gracias. Recordarles también a los participantes sus preguntas a cada una de las excelentes ponencias a través del chat, que serán realizadas al finalizar todas las exposiciones. A continuación vamos a presentar a la ponencia del doctor Antenor Aliaga Segarra, ¿no? El doctor es PhD en electrónica, obtenido en Washington State University, USA,
profesor principal de la Universidad Nacional de Piura y Paz rector de la misma casa de estudios, con el tema Calculation RMS Values for Variable Frequency Sinusoidal Signals Using Phasor and Digital Salt and Cal Filters. Adelante, doctor Aliaga. Señores, buenos días. Muchas gracias por tener la oportunidad de conversar algo de las investigaciones que estamos haciendo acá en la universidad. Y paso pues a presentarles la calculación de valores RMS de voltajes en las variables sinusoidales con frecuencia variable, usando fasores y filtros digitales Salt y Cal Filters. Right. Bueno, esto está dentro del... aquí creo que no se ve muy bien tendré que... Ya. Bien. El problema es el siguiente, ¿no? Si tenemos una señal senoidal, esto es lo que está en la línea, ¿no? En la red, las casas, en las industrias. Y la ecuación matemática que surge, pues, es que describe este voltaje, es B es igual a B sub M seno de omega T más phi, ¿no? Ecuación 1. Y que puede ser representado por un fasor que es igual a B, su magnitud y su ángulo, ¿no? El valor RMS de esta señal, la que lo muestran los voltímetros, ¿no? Está dado matemáticamente por esta fórmula. Entonces, la idea de aplicarlo ¿no? Encontrar este valor numéricamente por medio de un computador, pues si lo aplicamos de esta forma, pues necesitaba mucho un computador con altos servicios, ¿no? Allá por el año 84, pues tuve la oportunidad de, poco menos, creo que es 77, cuando hice maestría, oportunidad de conocer al profesor E. Schweizer, ¿no? En donde propuso unos filtros, ¿no? Que es el filtro Cal, que están dados por estas expresiones, para determinar, pues, el valor RMS de una señal. Como ven ustedes, consistía en tomar 4 datos, muestrar 4 datos de la señal voltaje y hacer simplemente unas sumas y restas de estos valores, ¿no? Cosa que un computador, pues, lo puede hacer muchísimo más sencillo que lo que es encontrar, pues, el valor RMS por medio de esta ecuación raíz cuadrada y la integral, esa cosa, ¿no? Entonces, estos filtros fueron usados para obtener el fasor de la señal, ¿no? O ven, simplemente sumas y restas. Bueno, el profesor hizo un proyecto, un relé, utilizando esto, y yo le llamo la idea del $1.000.000, ¿no? Esto es tan sencillo que por esto tanto Westinghouse como la General Electric, pues, le quisieron dar, bueno, la Westinghouse le ofreció, pues, prototipo de su relé basado en esto, le ofreció, pues, $1 millón, la Westinghouse le ofreció 5 y él no vendió. Y bueno, ahora ya no es esa idea de $1 millón se ha convertido en una compañía, C-Link, que es valorizada en $millones, utilizando esta ecuación 3 y 4. Nada más. Increíble, ¿no? Bien. Entonces, ahora lo que les voy a, muy rápido, en la parte matemática. Bueno, aquí está el voltaje, ¿no? La ecuación anterior, y un poco más detalles, la frecuencia, la línea normal, acá tenemos en Perú, ¿no?
el voltaje RMS es 220, la frecuencia es 60 Hz, ¿no? Entonces, si esto tomamos 4 datos por ciclo, o sea, la frecuencia es la frecuencia de muestreo es 240, ya que la frecuencia de la línea es 60 Hz, si lo muestramos a 240, pues resultamos con valores muestreados que están dados por la ecuación 7, ¿no? Muy bien, y si estos valores muestreados son aplicados a los filtros, entonces vamos a obtener de que los filtros son sal y cal, que el valor RMS X, vamos a calcular un valor X, dado en sal y cal, que es igual a 4 veces su valor RMX. Por lo tanto, el valor RMX es simplemente, pues, este valor dividido entre 4, ¿no? Esta ecuación es válida, ¿no? Esta ecuación es válida si, solo si, esta frecuencia de muestreo, lo toman los datos, es 4 veces la frecuencia de la línea. Entonces aquí viene el problema, ¿qué pasa si la frecuencia de la línea varía, ¿no? Entonces esta idea se está usando, surgió este problema, porque acá en la universidad estamos haciendo una aplicación, ¿no? Para el control de la producción y el diagnóstico de pozos petroleros acá en Talara, y estamos utilizando pues un nuevo método para definir el comportamiento de los pozos petroleros, ¿no? Entonces, estábamos utilizando, y lo hacemos con un método moderno, porque estamos midiendo en función de conservación de energía, en donde pues, como parte de eso, necesitamos calcular pues los voltajes y las corrientes en la línea, ¿no? Como ustedes ven, esto se puede hacer para calcular no solamente el voltaje, sino la corriente también. Teniendo el voltaje y la corriente, los motores que mueven la unidad de bombeo, entonces podemos calcular la energía que la necesitamos para hacer el control de los pozos petroleros. Entonces, esta es solamente una parte de la investigación que estamos haciendo. Bien, nos dimos cuenta que la frecuencia en la línea, en los campos petroleros, pues no es muy estable, ¿no? No es 60 ciclos exacto, sino que variaba, ¿no? Variaba, se iba a 61, 62, bajaba, ¿no? Entonces hay una variación de la frecuencia de la línea, ¿no? Que no debería ser, pero que tienen a veces una generación independiente, pues en donde no se sincroniza muy bien a la red nacional y por lo tanto pues hay fluctuaciones en su frecuencia, ¿no? Y vimos de que debido a esta variación de la frecuencia de la línea, o sea, salirse de 60 Hz, por ejemplo, 60 Hz más un alfa, puesto alfa más menos 1, vimos de que si nosotros muestreábamos pensando que era una señal que no varía, ¿no? Muestreando a 240 Hz, que es 4 veces la frecuencia de muestreo, podemos observar de que se cometía un error en el cálculo del BRMS, el valor de BRMS que necesitaba para calcular la potencia, la energía que entra al motor, más o menos alrededor de 3%, ¿no? Vemos de que cuando acá en red está cuando la frecuencia sube, por ejemplo, a 61, baja a 60 y después baja a 59, ¿no? Entonces vemos en azul aquí está aplicando con una frecuencia fija, ¿no? Vemos de que obtenemos valores medidos de RMS con este error, más o menos, a 3%, bueno, más o menos 3. Ven ustedes que cuando la frecuencia pues es igual, ¿no? Cuando el alfa es igual a 0, ¿no? Cuando el alfa es igual a 0, pues tenemos que no varía la frecuencia, ¿no? Así que aquí vemos de que no hay error en el RMS, y cuando es negativo, pues vemos que otra vez aparece el error, ¿no? Pero también como el método de medir el fasor también mide la fase de la señal, ¿no? Vemos de que cuando es positiva, ¿no? La fase gira en sentido contrario del reloj, y cuando es exacta, pues la fase no cambia de la señal, y cuando
es negativa, pues gira en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? O sea, la dirección de la fase. Por eso un fasor tiene magnitud y su fase, ¿no? Entonces, esto es lo que observamos. Entonces, quisimos regular, diseñar un regulador para que teniendo esta información que nos da el algoritmo de calcular la fase y vemos de que tenemos que mantener este error, disminuir este error, entonces tenemos que cambiar la frecuencia de muestreo, de tal manera que la frecuencia de muestreo siempre sea 4 veces la señal de la fase de la corriente, ¿no? Entonces, en base a eso, se vio, pues, de esta ecuación, de estas curvas, se vio de que es lineal, ¿no? La variación de la fase dependiendo del alfa, ¿no? Y eso es lo que se obtuvo, ¿no? Como ven ustedes, aquí tuvimos la pendiente de la fase que daba, ¿no? Bueno, si era 60 Hz, pues no había nada. Si era positivo, había 3 hasta 6, ¿no? Entonces, en base a eso se puede tener esta ecuación de que la variación de la fase son la pendiente, ¿no? De 6 veces por alfa. Bueno, ya teníamos que era una variación lineal. Entonces, ahora lo que se pudo hacer es un computador. Eso todo se hace con computador, ¿no? Estamos utilizando los PIC, casi un F24, ¿no? De microchip, en donde teníamos que utilizar un timer para generar esa variación de la frecuencia, ¿no? Alrededor de 60 Hz. Y una vez que seguíamos la frecuencia de la línea, entonces se podría, pues, obtener valores exactos del valor RMS, ¿no? Entonces, el sal y cal, una vez más, lo que diseñamos para obtener esa exactitud, pues pusimos en un regulador, ¿no? Este es un problema clásico de control, un regulador digital, midiendo, pues, la línea, ¿no? Frecuencia de la línea, aplicamos los filtros sal y cal, y lo que nos da, pues, es la magnitud de RMS y la variación de la fase, ¿no? Bueno, esta variación de la fase lo retroalimentamos. Si queremos que sea 0, ponemos un controlador PI y regulamos, pues, cambiamos el timer, ¿no? Que damos la frecuencia del timer. Y esto se convierte, pues, todo este lazo de control se convierte en PI, que es tan sencillo de implementar digitalmente, ¿no? Y lo pusimos a trabajar. Y ahora sí, lo que vemos es de que, acuérdense, lo que hace esto es cambia un valor en el timer para que genere una frecuencia que sea 4 veces la frecuencia de la línea, ¿no? O sea, esta es la frecuencia de la línea que viene como perturbación a este sistema de control. Y la idea de este sistema es, oye, yo quiero engancharme como un face lock loop, ¿no? Enganchar de que este FS siga, pues, a este FL, ¿no? Y para que siga eso, la condición de que la variación del fase tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, constantemente está variando el timer, la frecuencia, de tal manera que la frecuencia de muestreo sea 4 veces la frecuencia de la línea. Lo hicimos con esto, y esto es lo que obtuvimos, ¿no? Entonces, vemos en amarillo, en rojo está el valor RMS de la línea que hemos tenido, y cambiando la fase, ¿no? Entonces vemos de que se calcula la fase, pues, a 220, ¿no? Ahí, bueno. Y con fase igual a 1, pues vemos de que el otro es el BRMS, perdón, con azul está el BRMS, ¿no? Entonces cambiaba esto, automáticamente el regulador lo volvía otra vez a 4 veces la frecuencia de la línea, pero cambiaba la frecuencia de tal manera que obteníamos el mismo valor para el valor RMS, ¿no? Del voltaje. Cuando es 0, teníamos a 0. Cuando sea negativo, tenemos una parte transitoria y después, pues, se regulariza otra vez a 0. O sea que este algoritmo, pues, sigue bien corrige
la frecuencia para obtener valores exactos de RMS y por lo tanto tener valores precisos de la energía que consume el motor que está manejando la unidad de bombeo, ¿no? Y también nos da gratis, pues la estimación de la frecuencia de la línea, ¿no? Bien, Doctor, un minuto. entonces, ya. Un minuto. Bueno, lo que hemos obtenido con esto es reducir drásticamente. Antes teníamos un error de 1.3%, ahora tenemos pues un error con este método de 0.03% y en la frecuencia del error pues le hemos reducido drásticamente, ¿no? Entonces, este simplemente es investigación, hacer una mejora de esa idea que les digo yo, pues del $1.000.000, ¿no? Y esa es la que seguimos utilizando. Bien, eso es todo lo que tengo que... Les agradezco por escucharme y estaré listo para responder sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Aliaga. Excelente ponencia. Bien, vamos a continuar con las participaciones. Recordar a los participantes, a los asistentes, que pueden hacer sus preguntas a través del chat, que serán respondidas al finalizar por cada uno de los ponentes. Bien. A continuación, el doctor Dante Elías Giordano. El doctor Dante Elías Giordano es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor e investigador en biomecánica, robótica y análisis de movimiento, coordinador del Grupo de Investigación en Biomecánica y Robótica Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Premio Nacional a la Innovación 2014, otorgado por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SINACIT, y cofundador de Latvionic SAC, con el tema prótesis de miembro superior en Perú del laboratorio al usuario final. Adelante, doctor, tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Por favor, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí, doctor. Correcto. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por esta oportunidad de presentar los trabajos que nosotros hemos hecho. No va a ser una recopilación en detalle de cada uno, pero sí quiero mostrar cómo esta concurrencia o recurrencia de trabajos nos ha permitido llegar al usuario final, o sea, desde el laboratorio al usuario final, en otras palabras, ¿no? Como se señaló, soy líder del grupo de investigación en robótica aplicada y biomecánica. Es un grupo de investigación que se conformó en algún momento. Y hoy día voy a tratar de contarles algunas historias. Y empiezo con la primera. Y la voy a leer, ¿no? María vive en Lima y perdió parte de su mano en un accidente laboral. Tiempo después, y sin posibilidad de trabajar en lo que deseaba, conoció al grupo de investigación que yo lidero, que le ofreció la posibilidad de recuperar su trabajo. Hoy, María se siente mejor, pues ha recuperado su trabajo de costurera y también mejoraron sus ingresos económicos y los de la familia. Esta es una historia muy probablemente muy recurrente o muy frecuente en ciertas familias o coincidente en muchas personas, ¿no es cierto? Pero es una historia real que pasó y que nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir o de ayudar. Sin embargo, hay otras historias, como las que ustedes están viendo acá, ¿no? Bethany Hamilton es una deportista, surfista, australiana, que perdió el brazo por una mordedura de un tiburón, y Gabriel Heredia es un costurero que tuvo una amputación del tipo congénita, o sea, nació con esa condición. Ambos han logrado salir adelante en diferentes razones, por diferentes motivos. Los animó mucho su entusiasmo, su perseverancia, pero la realidad es que para todas las personas no es la misma situación. Normalmente las personas que sufren accidentes o amputados son personas que provienen de muy bajos recursos, ¿no es cierto? Y ellos necesitan una ayuda especializada, tanto en lo psicológico, como, o sea, en lo emocional, en lo psicológico, también como en lo tecnológico, para poder salir adelante del problema que ahora la queja. Porque al final es una condición. O sea, el haber perdido un brazo o una mano, ¿no es cierto?
cercenarse parte de un miembro, es una condición que ahora con la cual tienen que vivir y sobrevivir. Pero el mercado nos dice que esto está en crecimiento, o sea que no es que uno quiera que la gente sea amputada, sino sencillamente pues los accidentes ocurren, las circunstancias ocurren, los problemas congénitos también pasan, o algunas enfermedades, y es un mercado que mueve millones de dólares, ¿no es cierto? Se prevé llegar al $1 billón para el año 2025, o sea, es un mercado para algunas personas que lo puedan ver desde la investigación, muy importante de poder cubrir, ¿correcto? Nos habla, en esta diapositiva trato de mostrar, ¿no es cierto?, cuántas personas tienen amputaciones, ya sea de miembros superiores o miembros inferiores, ¿no es cierto? Esta lámina, ¿no es cierto?, esta figura nos muestra el caso de los miembros inferiores, ¿no es cierto?, cómo evoluciona según, ¿no es cierto?, el continente o la zona del continente en la que nos estamos centrando. En América Latina estamos hablando de 1.6 millones de personas con amputación de miembro superior al año 2017, o sea que esta información deberíamos ya actualizarla. Sin embargo, eso es lo que se ha determinado. Y en esta otra figura nos habla de por dónde más o menos, ¿no es cierto?, podría estar la zona seccionada, ¿no es cierto? Se ha determinado que la mayor cantidad de personas amputadas son a través de los dedos de la mano, ¿no? La zona a través de los metacarpianos, ¿no es cierto? O de la muñeca. En esta zona es donde nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de amputados. Luego viene la transhumeral, que es a esta altura, luego la transradial, que es a esta altura, y otras menores. Pero en la zona de la mano es donde la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, han tenido algún accidente o un problema congénito. Entonces, esta es una realidad con la cual nos tenemos que enfrentar. Y en el Perú no somos ajenos. En el Perú tenemos 2.600 personas, ¿no es cierto?, con algún tipo de amputación en miembro superior. Hay 40 casos al mes de lesiones laborales de mano, y recordemos que estas lesiones laborales de mano, de los 40 casos que nosotros reportamos, se refieren a un índice de formalidad, ¿no es cierto? O sea, son los casos formales, porque los casos informales no se reportan en el Ministerio de Trabajo ni en el Ministerio de Salud. Esos casos no se reportan. Entonces, tenemos un índice de informalidad muy alto. El número 73% es del año anterior a la pandemia, y sabemos que ahora estamos bordeando el 80%. ¿No es cierto? Algunos números relacionados con tecnología protésica en el país, ¿no es cierto?, sobre el miembro superior. Según el RENATI, hay 6 tesis, hay 12 artículos Scopus y hay 5 patentes modelo de utilidad. Muchos de estos trabajos principalmente han sido contribuciones del grupo de investigación al que yo lidero. Eso significa que todavía hay mucho por recorrer. Entonces la pregunta es, ¿qué camino debemos tomar? Primero, simplemente, ¿no es cierto?, analizar la problemática. ¿Cuál es el factor económico? ¿Cuál es la oferta de prótesis? ¿No es cierto? Sabemos que el costo es elevado, ¿no es cierto? Mientras más funcionalidades tiene la prótesis, el costo va a ser mayor. Hay poca oferta en el país de prótesis, en especial prótesis mioeléctricas o robóticas, y la poca funcionalidad, la incomodidad o la estética en algunas prótesis. En el Perú, hasta el año 2016, habían pocas instituciones que trataban de vender o comercializar o dar soluciones en prótesis, ¿sí? Sin embargo, hacia el año 2012 se creó pues el Grupo GIRAP, y el Grupo GIRAP del año 2012 al 2015, propiamente dicho, se tuvo una etapa de consolidación. Ya en el año 2016 iniciamos con evaluar la problemática de la persona de discapacidad del miembro superior, ¿no es cierto? Y surgieron una serie de proyectos. Lo que voy a ir mostrando son la fecha en la que se concluyó el proyecto, más no la fecha en la que se inició propiamente dicha, ¿no? A inicios del año 2017, a mediados prácticamente del año 2017, concluimos un primer proyecto de prótesis mioeléctrica transradial, del cual surgió un modelo de utilidad. O sea, este es un resultado, además de los artículos, paper y otros productos. Hacia finales de 2017 también se terminaba otro proyecto de prótesis mioeléctrica con control de fuerza en los dedos. El primero era con retroalimentación háptica y el otro era con control de fuerza en los dedos. También se cambiaba un poco los mecanismos internos. En el primer caso era un mecanismo de barras y en el segundo caso era mecanismo de cables.
íbamos adquiriendo los conocimientos y las expertices que se requieren para estas cosas. Sin embargo, estas prótesis, que son llamadas robóticas, son de costo muy elevado, por lo tanto tenemos que hacer prótesis más accesibles, ¿no es cierto?, a las personas, y así nos embaucamos o nos emprendimos un nuevo proyecto, ¿no es cierto?, que terminó en el año 2018 sobre una prótesis mecánica personalizada de bajo costo. Mecánica se dice porque es de propulsión muscular. Moviendo una articulación del cuerpo humano se logra activar la prótesis. Para esto ya salían otros resultados, un registro audiovisual propio de los proyectos anteriores, ¿no es cierto? Estos son registros de propiedad intelectual. Salió otro registro de propiedad intelectual, un modelo de utilidad, un patente, modelo de utilidad, al final del año 2019. Y paralelamente con los conocimientos o ya con el avance del tercer proyecto que habíamos trabajado, la Universidad Católica desarrolló un emprendimiento social en un convenio con la empresa Repsol para proveer de 20 prótesis de bajo costo a personas de la zona de Ventanilla y Mi Perú. Sin embargo, ya en el 2020, como teníamos un conjunto de jóvenes que se habían capacitado y habían crecido con estos desarrollos, se decidió crear un emprendimiento empresarial que se llama LabBionics, ¿no? Ya para el año 2022 concluimos un tercer proyecto de prótesis. En este momento queríamos trabajar ya con material PET, o sea, material plástico reciclado. Y veníamos trabajando un siguiente proyecto que en este momento está en ejecución, donde ya estamos hablando de prótesis transhumeral. Los anteriores son prótesis a nivel de mano, transradial, pero el siguiente es a nivel de transhumeral, ¿no? La pregunta es, ¿qué vamos a seguir haciendo para el año 2023? Y voy a dejar esta pregunta abierta para más adelante. Esta es una síntesis, ¿no es cierto?, de los proyectos que se han venido trabajando. Los títulos de los proyectos los he colocado en inglés porque es de una presentación. Los fondos que han recibido los proyectos es un estimado en dólares al tipo de cambio de la fecha. Los resultados que se han tenido, pero acá lo relevante es cuánto dinero se ha logrado para impulsar todos estos proyectos de investigación. Por eso decía de manera recurrente o frecuente, ¿no? Todos estos han sido concursos, por lo tanto agradecemos a las entidades que nos han financiado, en este caso a Fondecib, y vendría a ser Concitec propiamente dicho, ¿no es cierto?, de $487,000 en desarrollo e investigación. Y cuando uno trabaja en investigación, ¿no es cierto?, no solamente desarrolla el producto, sino desarrolla capacidades, y esas capacidades son las que se han ido transformando. Los resultados son diferentes tipos de prótesis, diferentes tipos de estudios. Las imágenes que estoy mostrando son prótesis de mano, propiamente dicha, o de nivel transradial. Algunas son prótesis mioeléctricas, ¿no es cierto?, como las que están en la parte superior, y las otras son prótesis de propulsión mecánica, como las que están en la parte inferior. Y no solamente hemos trabajado en estas cosas, sino también hemos estudiado las propiedades mecánicas de la prótesis para mejorar la resistencia mecánica de la misma y por ende su durabilidad. Hoy estamos terminando este proyecto que ustedes ven, que es de una prótesis transhumeral. La imagen que están viendo ha sido tomada recientemente, el día lunes, ¿no? Y próximamente se va a exponer en la feria de Prociencia, ¿sí? Como señalé, tenemos un emprendimiento social que se trabaja desde la misma Universidad Católica, y tenemos también un emprendimiento empresarial. Es una empresa que ya está comercializando prótesis, ¿cierto?, a quien lo necesite. En un caso, el emprendimiento social se articula con la empresa para poder proveer. La empresa es la que financia las prótesis, pero la empresa Repsol en este caso. Por el otro lado, LabBionics es la que financia, o sea, no financia, sino comercializa estos productos, ¿no? Hay un conocimiento detrás, hay una expertise detrás, pero eso no significa que no sigamos evolucionando. En el año 2023 era la pregunta que les había planteado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos un nuevo fondo de investigación del lado de Concitec, ¿no es cierto?, para continuar con prótesis de miembro superior y ahora empleando algoritmos de inteligencia artificial para reconocimiento de gestos.
Y no es una prótesis propiamente dicha, pero estamos desarrollando lo que se llama robótica blanda, ¿no es cierto? Un guante robótico, ¿no es cierto?, para rehabilitar mano en niños con parálisis cerebral infantil. En este caso, usando una interfaz lúdica de musicoterapia. Como verán, continuamos. Estos no son los únicos proyectos que trabajamos en el grupo de investigación. Los que estoy mencionando son proyectos orientados a miembros superiores. Tenemos otros tipos de proyectos que no he descrito en esta presentación. Que no se crea que somos los únicos que trabajamos en la región. En la región hay otros más, ¿no es cierto?, en Sudamérica o Centroamérica que también trabajan en estos proyectos. Lo que pasa es que a veces la poca información o la falta de información, ¿no es cierto?, es lo que lleva a que no los conozcamos. Por suerte nosotros trabajamos y nos hemos ido conociendo poco a poco. Conclusiones, ¿no es cierto?, de esta presentación es que el financiamiento recurrente ha contribuido a investigación, desarrollo e innovación en prótesis de miembro superior en el Perú, promoviendo tanto emprendimiento social como emprendimiento empresarial. Queda claro que la población de bajos ingresos es la más expuesta a accidentes laborales que causan amputación y por ende tenemos que hacer productos de bajo costo y con la mayor funcionalidad posible. Por ende es necesario generar estrategias desde el Estado, desde la universidad, desde la sociedad civil que promuevan la innovación y prótesis personalizadas, funcionales y de bajo costo, y recordar que la impresión en 3D permite desarrollar estas cosas, ya sea usando la propulsión muscular, o sea, las otras articulaciones del cuerpo humano que poseemos, o las señales fisiológicas, ¿no es cierto?, ya sean las musculares o las del cerebro, ¿no es cierto?, para poder hacer prótesis más funcionales y asequibles. Un agradecimiento especial, por supuesto, a CONCITEC y a la Dirección de Fomento de Investigación de la Universidad Católica, porque sin la confianza que nos han dado, ¿no es cierto?, no se habrían podido alcanzar los logros que hoy día podemos exponer. Y no quiero terminar mi presentación sin sinceramente tener un merecido reconocimiento a todos aquellos jóvenes, ¿no es cierto?, que con mucho entusiasmo, dedicación, perseverancia, han participado en diferentes momentos del proyecto. Estos son solamente unos será el 20% de todas aquellas personas que han participado en los proyectos, diría que hasta menos del 20%. Son muchos jóvenes que a lo largo de estos últimos 4 o 5 años han venido trabajando intensamente, desde el año 2015 propiamente dicho, a fines del año 2015 que se formularon los proyectos, ¿no es cierto? Entonces vamos a alcanzar 7 años de trabajo continuo, ininterrumpido, en prótesis de miembro superior. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que se me puedan alcanzar. Excelente, doctor Elías, excelente ponencia, ¿no? Recordar a los participantes si tienen preguntas a través del chat. Entonces, habiendo finalizado las ponencias programadas para el día de hoy en esta mesa de ciencia e ingeniería, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Recordar a los ponentes que tienen 4 minutos para dar respuesta a las preguntas del público. Y la pregunta la voy a realizar en el orden en que expusieron, ¿no? Empezamos con el doctor Castañeda. Doctor Castañeda, Rosana México le pregunta, ¿los respiradores mecánicos se siguen produciendo en estos momentos y pueden ser accesibles a los más pobres? ¿Estas máquinas pueden ser usadas solo por médicos o como los oxímetros que pueden ser usados o por todas las personas en sus casas? Los ventiladores, muchísimas gracias primero por la pregunta. Los ventiladores mecánicos fueron producidos en base a donaciones, ¿no? Entonces, en base a todas las donaciones que se recabó en algún momento durante el 2020, se hizo una importación de los equipos, de los componentes, más que equipos, los componentes, partes, y se fabricaron acá varias de las partes de acuerdo a todo lo que se había recaudado y se construyeron 350 finalmente. Eso quiere decir que ya no hay ninguna producción, ¿no? La producción per se terminó en diciembre, si no me equivoco, en diciembre de 2020. Todos estos equipos están en las manos del MINSA, ¿no? Entonces, el MINSA los ha puesto en diversos hospitales y los hospitales los deben estar usando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Estos equipos han sido diseñados para ser utilizados en una UCI y por lo tanto dentro de un hospital con personal especializado.
¿no? No son para ser usados en casa. Y de hecho sí tenemos un proyecto para modificarlos para que puedan ser utilizados en ventilación no invasiva, pero claro, requiere otros temas adicionales que se tienen que ver en casa y ya sería para otro propósito, ¿no? Entonces es otro proyecto que estamos tratando de avanzar. Gracias por las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Castañeda. ¿No? Ahora, doctora Maquén, pregunta Iván Adriansen. ¿De qué manera se podría implantar este modelo de Machine Learning en la ciudad de Bagua? Sí, muchas gracias. Primero a la Red Peruana de Universidades por la invitación y por la oportunidad de poder exponer esta realidad problemática en diferentes ciudades de la selva peruana. Para poder responder esta pregunta, permítame solamente explicar cómo es el proceso que se da en MINSA. Una persona llega con ciertos síntomas de dengue y automáticamente se le llena esta ficha epidemiológica de forma manual, llenando los datos de forma manual, de tal manera que el MINSA solamente puede hacer la prueba rápida dentro de su misma instalación. Ahora, si la prueba rápida diera algún indicio de que efectivamente esa persona podría tener dengue, se le aplica otras pruebas, pero esas pruebas ya no las procesa el MINSA, sino se manda a laboratorios en el cual el MINSA tiene asociación, y esos laboratorios procesan la prueba y posteriormente dan el resultado al MINSA para que el MINSA se comunique con la persona que en este caso está en riesgo de infección. Ahora, eso demora tiempo, ¿no? Y hasta eso también las personas están, dependiendo del tipo de dengue, porque actualmente hay 3 tipos de dengue, pueden tener en riesgo su vida, si es del dengue más agresivo, que es el dengue hemorrágico. Entonces, en tal sentido, lo que se propone es, mediante MLOps, poder implantar este modelo de Machine Learning para que las personas que trabajan ahí ya no tengan que llenarlo en forma manual, sino lo llenen a través de repente de una aplicación web o una aplicación móvil, y luego impriman esa ficha. Y obviamente va a ir con su firma, su rúbrica o su sello, ¿no? Pero lo importante es que esto se automatice. Esos datos luego van a servir de información para que el mismo modelo de Machine Learning siga aprendiendo, siga mejorando, y obviamente es un proceso que va a ayudar tanto al MINSA como a mejorar la detección. Y también, teniendo esos datos ya automatizados, pueden hacerse muchas más investigaciones, como es, por ejemplo, lo que había propuesto, que es la detección de brotes, ¿no? O sea, que el sistema ayude a predecir a futuro dónde, en qué localidad se podía dar un brote y en qué tiempo, pero para eso necesitamos apoyo, sobre todo apoyo económico, porque eso requiere compra de equipos informáticos, de impresoras, o sea, dotar al mismo MINSA de ciertos equipos que puedan automatizar este proceso. Entonces, se requiere por eso. Las metodologías existen. La más utilizada es MLOps, que permite que un modelo de Machine Learning ya pueda ser implantado dentro de una empresa específica, ¿no? En este caso, en el MINSA. Entonces, al final, todo pasa por eso. De repente, por ahí, postular a un programa de CONCITEC para obtener ese financiamiento y hacer posible este proyecto, ¿no? Que sobre todo tiene una parte social, porque esas personas sufren del dengue y no necesariamente se contagian una sola vez, se contagian 2, 3 o más veces, que al final eso va deteriorando su salud, porque uno de los grandes peligros del dengue es que bajan las plaquetas y sube el hematocrito, y eso en algún momento, si no se controla, sí puede ser de gran riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maquén, ¿no? Ahora continuamos con el doctor Aliaga. Pregunta Fernando Espinosa. ¿Qué efecto ocasiona en los equipos electrónicos como una PC, que son altamente sensibles a las variaciones de voltaje y corriente, si se aplica la metodología que explicó? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, la realidad es que estas pequeñas variaciones que hay en la frecuencia, pues en los equipos de la PC, eso primero van a un convertidor, ¿no? De AC a DC, y las pequeñas, la variación de frecuencia, pues no tienen poca importancia, ¿no? En los equipos de laptop, ¿no? Los equipos de cómputo, ya que
La línea que se jala pues, de la casa del enchufe solamente va un conversor de DC a DC, ¿no? Entonces, es mínimo. Pues se puede decir nada, ¿no? O sea, no tiene ningún efecto la variación de frecuencia. Muy bien, muchas gracias, doctor Aliaga. Y por último, las preguntas al doctor Elías. Doctor Elías, Rosana México le pregunta, ¿tiene proyectos para prótesis de miembros inferiores? Gracias por la pregunta, Rosana. Sí, tenemos un proyecto, la verdad no es un proyecto financiado, no cuenta con financiamiento. Bueno, hemos estado reiteradas veces detrás de un financiamiento, pero bueno, no hemos tenido la suerte. Aparentemente los evaluadores piensan, en mi opinión, muchos de ellos, que una prótesis de miembro inferior se fabrica, se logra en 3 años de un proyecto, y eso es inviable, imposible realmente. Hay que ir sorteando etapas, son desafíos mayores desarrollar una prótesis, pero sí, estamos trabajando en una prótesis transtibial. Es una estudiante de doctorado que es inclusive miembro de mi grupo de investigación, colega en otras palabras, ¿no es cierto?, con la que he desarrollado diferentes proyectos, y estamos trabajando en una prótesis. Ella ya tiene el prototipo de prótesis, inclusive ha desarrollado un sistema, un mecanismo para poderla probar en ella misma, como si ella fuese una persona con amputación, ¿no? Antes de poder hacer pruebas en pacientes, ¿no? Estamos en esa etapa, ¿no? Y esperemos que los resultados sean auspiciosos. Estamos en la última etapa de pruebas experimentales con personas que no tienen amputación, y esperamos que con esos resultados podamos acceder a fondos, ¿no es cierto? Que podamos tener ya un avance que nos permita acceder a una mejor oportunidad. Por el momento, pues, hemos tenido que avanzar con los pocos recursos que tenemos en el laboratorio que conduzco, ¿no? Muy bien, doctora Elías. Y la última pregunta, ya para finalizar la ronda de preguntas, ¿qué opinión tiene acerca de los avances respecto al controlar las prótesis por ondas cerebrales? A ver, es una pregunta interesante, gracias Fernando, porque opinar sobre este tema es muy, muy sensible, pero se puede utilizar las señales cerebrales, ¿no es cierto?, la actividad eléctrica del cerebro para poder controlar movimiento, controlar acciones de actuadores. Entonces, en ese sentido, el proyecto que nosotros último que estamos trabajando en la prótesis transhumeral busca el uso de las señales cerebrales para activar ciertas cosas. Pero por el momento no estamos usando solamente la actividad cerebral, estamos usando también la actividad muscular, eléctrica muscular, y la propulsión mecánica. Entonces, la prótesis transhumeral realmente es de accionamiento híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque usamos las señales cerebrales para los gestos, o sea, ¿qué gestos quiere hacer? Abrir y cerrar la mano, por ejemplo. Las actividades musculares para poder hacer los movimientos más finos de los dedos de la mano, ¿no? Y la propulsión mecánica del movimiento del hombro para el giro de la muñeca, ¿no es cierto? El giro en pronosupinación de la muñeca. Entonces, sí, la opinión en cierto sentido es favorable, pero todavía me tengo que remitir a los resultados, ¿no? O sea, por el momento es auspiciosa, pero todavía tengo que ver los resultados. Ya son usados en otros proyectos en los que yo no he trabajado directamente, pero sí en mi grupo de investigación, cómo dirigir una silla de ruedas sencillamente con actividad eléctrica del cerebro, o cómo desarrollar un movimiento de rehabilitación física a través de un avatar, ¿no es cierto?, también usando señales cerebrales, ¿no? Entonces, sí, se puede, pero todavía es un campo de mucho trabajo, porque hay que, no soy el especialista en el tema, pero hay que
filtrar muy bien, ¿no es cierto?, la actividad mental de una persona con la información que quiere transmitir a la máquina, ¿no? Excelente, muy bien, doctor Elías. Hemos finalizado entonces la ronda de preguntas. Agradecerles a los ponentes en primer lugar por las trabajos de investigación que han realizado, que realmente son un aporte a cada uno de los investigadores en nuestro quehacer, ¿no? Y que va a contribuir y fortalecer, estoy seguro, lazos entre universidades, ¿no? Trabajos colaborativos, ¿no? Redes de investigación y sobre todo saber que en el Perú pues tenemos gente que aporta en los diferentes sectores, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes. También agradecer a los asistentes por formar parte en esta mesa de ciencia e ingeniería e invitarlos a participar de las siguientes mesas que tiene programadas del día viernes la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Que tengan buen día. Buen día con todos. Sí. Chao. Gracias, muchachos. Nos vemos. Luego, gracias. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos.